Para iniciar con el tema vamos a definir proteínas. Las proteínas son polímeros formados por monómeros, los cuales reciben el nombre de aminoácidos. Hay 20 aminoácidos en la naturaleza que combinados forman miles de proteínas. Las proteínas también son consideradas como las macromoléculas más versátiles de los seres vivos. La unión de los aminoácidos dan origen a péptidos, polipéptidos y posteriormente a las proteínas. Las proteínas tienen como sinónimo prótidos o compuestos plásticos. En pocas palabras, las proteínas no son más que polímeros aminoácidos que están unidos entre sí mediante enlaces péptidos. Mi nombre es Jennifer Alexandra Grey Villanueva y hablaré sobre la clasificación de las proteínas. Este se divide por su composición, su conformación, su solubilidad y su función. Empezaremos por su composición. Tenemos a las proteínas simples o igualmente llamadas solo proteínas. Estas son obtenidas como resultado de la hidrólisis, que es el sometimiento de un agente químico, en este caso de una proteína, o su sintetización por medio de una sustancia. En el caso de las proteínas, estas son sometidas a los sustratos de ácido y enzimas, siendo esto primordial para la conformación por igual de aminoácidos, requeridos también por el organismo. Existen varios tipos de proteínas simples. Uno de ellas son las albuminas, glutelinas, globulinas y albuminoides, también denominadas selenoproteínas. También tenemos las proteínas complejas o también llamadas heteroproteínas. El estudio de su composición resulta bastante complejo, ya que muchos alegan que la misma se produce como objeto de la aleación de una o más proteínas, mientras que estudios de química han determinado que estas resultan de la reacción o mutación de una proteína que ha sido sometida a la intervención química de un solvente o diluyente. Se pueden apreciar distintos tipos, como son las nucleoproteínas, las fosfoproteínas, las lipoproteínas, cromoproteínas, metaloproteínas y glicoproteínas. Ahora hablaremos por su conformación. Están las proteínas fibrosas, también llamadas escleroproteínas. Son proteínas en forma de cadenas. Su composición es similar a las fibras, por eso su denominación. Y como ejemplo está la queratina, el colágeno, la elastina, la actina y miosina, fibroína, proteínas globulares, mioglobina y hemoglobina. Ahora hablaremos por su solubilidad. Aquí entran algunas proteínas que anteriormente vimos en el grupo de proteínas simples. Estas son las albuminas, que son solubles en agua, las globulinas, que son solubles en soluciones salinas diluidas, las glutelinas, solubles en soluciones de ácidos y bases diluidos, y por último las prolaminas, solubles en soluciones acuosas de etanol. Por último veremos por su función. Tenemos a las proteínas estructurales. Son proteínas que podemos observar en las estructuras formadoras de los organismos, siendo necesarias para la rigidez de las mismas. Tal es el caso de ser las proteínas que forman parte de los huesos, cartílagos y tendones. Suelen ser apreciables en menor cantidad en las extensiones corporales, como en el caso de los cabellos. De aquí que estos no sean tan rígidos ni resistentes a la intervención de demás agentes químicos. También están las enzimas o proteínas enzimáticas. Estas son productos de procesos metabólicos que lleva a cabo los propios organismos, en especial los órganos. De aquí que estas sean reactivas ante la intervención química de otros ácidos o solventes. Su condición de reactividad les permite el desarrollo del mismo proceso que les es intrínseco. Tal es el caso de las sales biliares o de los ácidos intestinales. Pasamos a los anticuerpos. Estos son productos de la combinación celular con proteínas. Las mismas se hallan en el cuerpo de forma silenciosa. Se hallan en alta cantidad en el torrente sanguíneo y las mismas se mantienen en estado de reposo. Las mismas se activan ante la presencia de un agente dañino, producto de un virus que pretende irrumpir en el organismo, ante el cual reacciona de forma defensiva y en su propio proceso químico pretende la sintetización del agente dañino.
Pasamos a las hormonas proteicas. Estas resultan del mismo organismo, en especial son secreciones que se producen de los órganos de producción hormonal, como la hipófisis y la tiroides, es decir, son generadas por todo el sistema endocrino. Se les atribuye su condición de proteínas pese a ser hermanas por la función que las mismas llevan a cabo, como es el construir, a llevar a cabo el proceso de formación de tejidos y la oxigenación celular. Hola, mi nombre es Tamara Isla Ramírez y ahora yo les voy a hablar sobre lo que son las funciones de las proteínas. Las proteínas determinan la forma y la estructura de las células y dirigen casi todos los procesos vitales. Las funciones de las proteínas son específicas de cada una de ellas y permiten a las células mantener su integridad, defenderse de agentes externos, reparar daños, controlar y regular funciones, etc. Todas las proteínas realizan su función de la misma manera, por unión selectiva a moléculas. Están formadas por muchos aminoácidos diferentes unidos entre sí. Una proteína típica está compuesta de 300 o más aminoácidos y la secuencia y el número específico de aminoácidos son únicos para cada proteína. Ahora, aquí nuestros cuerpos están formados por miles de proteínas diferentes, cada una con una función específica, forman los componentes estructurales de nuestras células y tejidos, así como muchas enzimas, hormonas y proteínas activas secretadas de las células inmunes. Tenemos algo que son las enzimas digestivas, ayudan a facilitar las reacciones químicas, apoyan la regularización y expresión de ADN y ARN. Los anticuerpos apoyan la función inmune. Aquí mueven moléculas esenciales alrededor del cuerpo. Aquí apoyan la contracción muscular y el movimiento. En este de aquí brindan apoyo al cuerpo. Y por último tenemos a lo que son las hormonas que ayudan a coordinar la función corporal. Estas proteínas corporales se reparan y reemplazan continuamente a lo largo de nuestras vidas. Este proceso es conocido como síntesis de proteínas y requiere un suministro continuo de aminoácidos. Ahora, nuestro siguiente compañero hablará sobre lo que son las estructuras de las proteínas primarias. Estructura secundaria se refiere a estructuras pregadas localmente que se forma de un polipéptido debido a las interacciones entre los átomos del esqueleto. El esqueleto se refiere únicamente a la cadena polipeptídica, dejando aparte en los grupos R, lo que significa que la estructura secundaria no implica a los átomos de los grupos R. Los tipos de estructura secundaria más comunes son la hélice A y la hoja o lámina plegada B. Ambas estructuras mantienen su forma mediante puentes de hidrógeno que se forman entre el O del grupo carbonilo de un aminoácido y el H del grupo amino del otro. Estructuras de la proteína primaria y secundaria. Entonces, la estructura primaria es simplemente la secuencia de aminoácidos en una cadena polipeptídica. Por ejemplo, la hormona insulina tiene dos cadenas polipeptídicas A y B, las cuales se muestran en la siguiente imagen que está en la diapositiva. La molécula de insulina que se muestra a continuación es de una vaca. Tiene su propio conjunto de aminoácidos ensamblados en un orden determinado. Por ejemplo, la secuencia de la cadena A comienza con una glicina en el extremo N terminal y acaba con una asparaquina en el extremo C terminal y es diferente a la secuencia de la cadena B.
La estructura terciaria la podemos denominar como la disposición tridimensional de todos los átomos que componen a una proteína. De igual manera, otro concepto es comparable al de la conformación absoluta en otras moléculas. Para las proteínas que consisten en una sola cadena peptídica, la terciaria es la máxima información estructural que se puede obtener. En la estructura terciaria es una disposición precisa y única en el espacio y aparece a medida que se sintetizan las proteínas. De estas estructuras existen dos tipos que son básicas. La primera son las proteínas fibrosas, que son insolubles en agua, así como la alfa, queratina o el colágeno. También tenemos las proteínas globulares, las cuales sí son solubles en agua. Contamos con una cuarta estructura, la cual es la estructura cuaternaria. En esta, una vez que una proteína consta de más de una cadena polipeptídica, o sea, una vez que hablamos de una proteína oligomérica, mencionamos que tiene una estructura cuaternaria. En esta estructura se deben de tomar en cuenta dos puntos. El primero de ellos es el número y la naturaleza de las diferentes subunidades o monómeros que unen el oligómero. La segunda es la manera en que se asocian en el espacio para ofrecer un sitio al oligómero. En la diapositiva podemos encontrar una imagen la cual corresponde a una hemoglobina. La desnaturalización de una proteína se refiere a la ruptura de los enlaces que se mantienen su estructuras, que es cuaternarias, terciaria y secundaria, conservándose solamente la primaria. En estos casos, las proteínas se transforman en filamentos lineales y delgados que se entrelazan hasta formar compuestos fibrosos e insolubles en agua. Los agentes que pueden desnaturalizar una proteína pueden ser el exceso de calor, sustancias que modifican el pH, las alteraciones de la concentración de alta salinidad, agitación molecular, etc. El efecto más visible de este fenómeno es que las proteínas se hacen menos solubles o insolubles y que pierden su actividad. La mayor parte de las proteínas se desnaturalizan cuando se calientan entre los 50 y 60 grados. Otras se desnaturalizan cuando se enfrían entre los 10 y 15 grados. Hola, buenas noches. Mi nombre es María Elizabeth Barrera y vamos a hablar sobre los ejemplos de los temas ya mencionados por mis compañeros. Tenemos lo que es la definición de las proteínas. Las proteínas son moléculas grandes y complejas que se desempeñan muchas funciones críticas en el cuerpo, realizan la mayor parte del trabajo en las células y son necesarias para la estructura, función y regulación de los tejidos y órganos del cuerpo. Su clasificación es según su composición química. Proteínas simples u holoproteínas, en su hidrólisis solo produce aminoácidos tales como la insulina y el colágeno, globulares y fibrosas y albuminas. Lo que es la proteína simple, las proteínas conjugadas o heteroproteínas contienen cadenas polipeptídicas y un grupo prostético. Sus funciones. Las proteínas determinan la forma y la estructura de las células y dirigen casi todos los procesos vitales. Sus funciones son específicas de cada una de ellas y permiten a las células mantener su integridad, defenderse de agentes externos, reparar daños, controlar y regular funciones. Ejemplos como la función estructural, enzimática, hormonal, reguladora, homeostática, defensiva, de transporte, contráctil y de reserva. Tenemos lo que son las estructuras de la proteína que vienen siendo lo que es primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. En la primaria, fosforesina, actil, lisina, entre otros.
La secundaria se refiere al plegado que adquiere la cadena polipeptídica debido a fuerzas intramoleculares como los puentes de hidrógeno. Un ejemplo de estos pues forma la hélice o de hoja plegada. En la terciaria tenemos la estructura fibrosa. Se caracteriza por dar a la proteína forma de filamento y ser insoluble. Y pues ejemplos que tenemos pues es el alfa o la betaqueratina y el colágeno. En la cuaternaria, un ejemplo clásico es la hemoglobina. Se trata de una proteína tetramérica cuya función es el transporte de oxígeno. Tenemos también lo que son los ejemplos de proteínas y funciones en el cuerpo humano. La insulina permite el ingreso de glucosa en las células. El glucagón eleva el nivel de la glucosa en la sangre. El colágeno forma fibras que fortalecen los tejidos. La queratina ayuda a formar los tejidos de la piel, cabello y uñas. La elastina brinda elasticidad a los tejidos como venas y entre otras. La prolactina hace crecer los senos durante el embarazo para la lactancia. La fibrina elabora la coagulación de la sangre y la formación de costras. La miosina es la responsable de la contracción de los músculos, el transporte de vesículas y la división celular. La albumina transporta diferentes sustancias y evita que el líquido del torrente sanguíneo se filtre entre otros tejidos. Y por último, tenemos lo que es la inmunoglobulina. Generan anticuerpos para inmunizar al organismo frente a agentes patógenos. Y esto es todo de mi parte y gracias por su atención.